quien va a tener el agrado de exponerles el tema desarrollo histórico del proceso civil romano. Así que los dejo con mi compañero, esperemos pongan atención y sea de su agrado este tema. Gracias. Yo les voy a hablar sobre lo que es el desarrollo histórico del proceso civil romano. Para iniciar voy a platicarles sobre el proceso civil en Guatemala. Cuando hablamos del proceso civil en Guatemala, se refiere al conjunto de actos de los sujetos interesados o partes del órgano jurisdiccional con intervención a veces de terceros, organizados según consecuencias, cuyas finalidades son la determinación del caso justiciable, las pruebas de las afirmaciones que se hacen y esencialmente la obtención de una sentencia que resuelva razonadamente e imperativamente las pretensiones deducidas ante la autoridad judicial. El proceso civil en Guatemala es el único medio para lograr que se declare a favor un derecho, una pretensión que tengamos ante un órgano jurisdiccional. Cuando hablamos de proceso, se refiere al conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y determina las relaciones jurídicas que se establecen entre juzgadores, las partes y las demás personas que en ellas intervienen y que tienen como finalidad dar solución a litigios planteados por partes a través de una decisión del juzgador. Eso es el proceso civil en Guatemala. Pero ¿de dónde sale el proceso civil de Guatemala? ¿De dónde nace? Pues entonces nace del desarrollo histórico del proceso civil romano. En Roma se conocieron tres sistemas procesales. En este caso vamos a conocer el primer sistema. El primer sistema fue el legis actiones, que quiere decir sistema de las acciones de la ley. Para referirnos al primer sistema, quiero dar a conocer que es en el cual se inició durante la monarquía, pero no quedó consagrado por la ley hasta que se instauró la ley de las 12 tablas. Cuando hablamos del segundo sistema, nos referimos al procedimiento per formulae, que significa procedimiento formulario. Este sistema coexistió por algún tiempo, usado solo para extranjeros y que más tarde también para los ciudadanos, que finalmente sustituyó al sistema de las acciones de la ley. Esto fue el segundo sistema. Y luego tenemos el tercer sistema. El tercer sistema se llamó cognitio extra ordinem, que significa procedimientos extraordinarios. Este proceso era monofásico. Las personas conocían de la acción, conocían de su procedimiento hasta llegar a dictar una sentencia. Cuando hablamos de extra ordinem, significa fuera de orden, ¿verdad? Estamos hablándoles sobre los tres sistemas del derecho histórico civil. Vamos a hablarles también sobre el procedimiento de las acciones de la ley o de las legis actiones. Era llamado régimen de los términos sacramentales, un procedimiento propio de la era arcaica y que son declaraciones solemnes o gestos rituales que en el ordenamiento jurídico prescribe a los particulares para la defensa de sus derechos. En el procedimiento de las acciones de la ley contenían 5 acciones que contenían 3 de carácter declarativo y 2 de carácter ejecutivo. Esto lo vamos a explicar más adelantito. Cuando hablamos de la legis actiones, se entiende que es el conjunto de procedimientos compuestos de palabras y de hechos rigurosamente determinados que debían de realizarse delante de un magistrado para llegar a la solución y como vías de ejecución. El procedimiento de las acciones de la ley integraba un llamado ordo iudiciorum privatorium, que significa ordenación de juicios privados. Se utilizaba para hacer valer los derechos subjetivos reconocidos por el ius civil, tanto derechos personales como derechos patrimoniales y crediticios. Estamos hablando directamente sobre lo que se refiere a este proceso. Este proceso se dividía en 2 etapas. Para hablar de las 2 etapas nos referimos a la primera. La primera era ante un magistrado, que comúnmente se le llamaba etapa in
iure. En la segunda etapa nos referimos ante un juez, que también se refería en el tiempo de romano como etapa apudet iusim. El magistrado destinado a plantear la controversia y el juez destinado a decidir o dictar sentencia. Bueno, hablemos algo sobre esto, ¿verdad? La legis actión declarativa pretende que el juez se pronuncie sobre la existencia de un derecho opuesto a la tela del juicio. Estamos hablando sobre la legis actión declarativa. Hablemos sobre la legis actio ejecutiva. Cuando hablamos de la legis actio ejecutiva, sirve tan solo para conseguir la ejecución de una sentencia ya existente. Se deriva de un documento con cualidades específicas que afecta provisionalmente el patrimonio del deudor. Bueno, hablemos sobre las acciones declarativas. Las acciones declarativas, como dijimos, que se dividen en tres. Vamos a explicar una por una. Las acciones declarativas la primera se refiere al legis actio sacramentum, que significa acción de la ley por apuestas. Esta ley es relacionada sobre las apuestas que efectuaban las partes con valor de un verdadero juramento de carácter sagrado. Tiene esta acción dos manifestaciones: la legis actión sacramenti y rem, que significa acción por apuesta sacramental sobre la cosa, y aparte tenemos la legis actio sacramenti in personam, que es la acción por apuesta sacramental sobre la persona, ¿ya? En las acciones declarativas vamos a hablar sobre la número 2, la legislación actio per iudicis postulentium, que significa acción de ley de petición de un juez o de un árbitro. Esta se aplica especialmente en los juicios de divorcios, en donde el juez establece un derecho a una de las partes, por ejemplo, una pensión alimentaria o dependiendo lo que se esté peleando dentro de la legis de acción per iudicis postulem. Vamos a hablar sobre la número 3, que es la legis actium per conditium, que es la acción por requerimiento. Cuando hablamos de esta ley, es la acción, o como se dice, es de origen más tardío. Esta ley se utilizaba directamente para exigir cantidades determinadas de dinero, ¿ya? Se dice que es tardía porque realmente pues, se tardaba un poquito los procesos, ¿verdad? Bueno, hablemos sobre las acciones ejecutivas. Las acciones ejecutivas automáticamente son dos, ¿ya? Hablemos de la primera, la legis actium per manus injectionem, que se refiere a la acción, ¿verdad?, a la acción de la ley de apresión corporal. ¿A qué se refiere esto? Tiene un efecto para ejecución personal. El creditor impagado toma al deudor delante del pretor y adquiere el poder sobre el ejecutado. Al momento que Pedro no paga la deuda, le iniciamos un procedimiento ejecutivo. El demandante recibe al no pago el cuerpo del demandado para venderlo como esclavo o quedárselo como servidumbre, ¿ya? Esto nos refiere a lo que es una de las acciones ejecutivas. Cuando hablamos de la acción ejecutiva número 2, se refiere a legis actium per pignoris capionem, que significa acción de la ley de toma de prenda o embargo. Cuando hablamos de esta ley, es un procedimiento ejecutivo especial, ¿ya?, que consistía de que el acreedor se apoderaba de bienes del deudor. Esta acción procedía únicamente en los casos de deuda, tanto sacramental como deuda fiscal o deuda militar, ¿ya? Los 5 procedimientos comenzaban desde el momento en que te incito a un juicio. Si en un caso se negaba, se volvía otra vez a utilizar los testigos y lo llevaban directamente a la fuerza, ¿verdad? Eso estamos hablando de las 2 acciones ejecutivas. Aquí hablamos sobre las 3 acciones declarativas y hablamos también sobre las 2 acciones ejecutivas, tanto en el derecho romano. Vamos a hablar sobre las características de las legis actiones. La característica de las legis actiones
contemplaban realmente 6 características especiales. Hablemos de la primera. La primera característica es que la legis actiones era extremadamente formalismo. Los actos procesales debían suscribirse y determinarse frente a un magistrado. Otras características que eran la ausencia de representación judicial. Esa era la otra característica. Aparece otra característica, que es solemnidad de actos y de palabras. Es una característica de la legis action. Y una también que aparece, que es el número limitado de legis actiones. Otra de las características. Aparece también otra de las características muy importantes de esa época, la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Hablemos también otra característica. En estas características solo eran tutelados los derechos subjetivos nacidos del amparo del ius civil. Es otra característica. Y por último tenemos la característica que es las sucesiones eran públicas y orales. Estamos hablando de las características de la legis actiones. Bueno, pasamos a hablar sobre el procedimiento. El procedimiento, cuando hablamos de procedimiento, se caracteriza por ser un procedimiento escrito o documental. Dichos escritos eran fórmulas, las que realizaban los magistrados, del cual contenían los antecedentes y pretensiones de las partes para que el juez tuviese una visión completa del problema existente. Ante el procedimiento existen 2 etapas. Las 2 etapas eran muy importantes. Tenemos la etapa número 1, que era la etapa in iure, que viene significando ante un magistrado. En esta etapa, ante un magistrado, existían 3 procedimientos. El primer procedimiento era: el actor citaba al demandado a comparecer ante el magistrado y en un acto privado, al cual se le denominaba in jus vocatium. Ese es el primer procedimiento que existía en lo que es ante un magistrado. Aparece el segundo procedimiento. El objeto de los rituales era para poner en conocimiento al magistrado del objeto del juicio y de todos los elementos de la pretensión. Luego sigue el siguiente procedimiento. Se llevaba a cabo la litis contestatium, que las partes, para demostrar sus aseveraciones, se auxiliaban de testigos. Esa es la primera etapa del procedimiento. Hablemos sobre la segunda etapa. La segunda etapa se refiere al in iudicio o apud idiciem, que es ante un juez. En esta etapa aparecen 2 procedimientos. La primera es sobre los elementos que el magistrado había estructurado y ordenado el juicio, y aquí tenía lugar el debate, donde se escuchaban alegatos, el juez investigaba la verdad de los hechos y utilizando las pruebas aportadas por las diferentes partes. Y luego aparece el siguiente procedimiento. Una vez el juez determina, examina, investiga y da, como se dice, una vez definido el caso, da su criterio y el juez dictaba una sentencia. Antes que todo, pues ya saben que de ahí es donde surge lo que es los procesos civiles, el derecho romano. Espero que mi tema haya sido de mucha importancia y las voy a dejar con mi siguiente compañera. Buenas tardes, compañeros, licenciado. Yo voy a continuar con el tema y les voy a hablar un poco acerca del procedimiento formulario. Este procedimiento dice que se denominaba así porque estaba basado en diferentes fórmulas. Entonces estas fórmulas eran pequeños escritos muy breves que establecían ciertas normas que se deberían de establecer en el proceso jurídico. Entonces existían varias características en este procedimiento. Las características de este procedimiento dice que se incorpora la institución del apoderado. Cuando hablamos del apoderado dice que era la persona que podía representar a las partes que estaban involucradas en el proceso jurídico. La otra característica es las fórmulas que caracterizaban que cada caso debía existir una fórmula escrita en especial. Yo lo interpreto que en la actualidad hay una ley basada para diferente acusación en cuanto a la pena del acusado. Entonces eso podría
basarlo a la fórmula que estaba escrita en especial. Luego estaba que durante el sistema se implementó que las sentencias conllevaban a una suma de dinero como resarcimiento. Entonces desde esa época viene esa técnica de que todavía hay personas que arreglan así las cosas, que sucede algún accidente y para no ir a la cárcel arreglan las cosas a través de una suma de dinero. Esas serían las características del procedimiento. También dice que era aplicado a todos los ciudadanos y a los peregrinos, o sea, a todos los ciudadanos que habitaban la antigua Roma. También aparecen las pruebas documentales y las etapas llevaban a 2 procesos. La primera era la estructura, y esta estructura tenía varios puntos. Las palabras que utilizaban estaban en latín y me cuesta un poco pronunciarlas, pero voy a tratar la manera de explicarlas. La primera era demonstratio, que dice que era la causa jurídica de la demanda, o sea, la causa por la cual estaba la persona demandada. La número 2 era el intentio, que resumía lo que el actor perseguía con la demanda. Por ejemplo, yo estoy demandando a alguien, entonces ahí resumía cuál era lo que yo perseguía en cuanto a la demanda que estaba haciendo. La número 3 es el condenatio. Dice que esta es la parte en la que el escrito, que el magistrado le da el poder de condenar al demandado. Es cuando ya se puede establecer una condena en cuanto a los hechos que se han presentado. La otra era el adjudicatio, es la parte en la que se redactaban los documentos. Y un ejemplo claro puede ser la división de una herencia. Entonces, a través de lo que la persona está diciendo y lo que va a dejar a los elegidos de la herencia, entonces así se va redactando el documento. La siguiente era el exceptio, que se anunciaba el hecho si este era aprobado. Y la siguiente era el prescrito. En dice que se presentaba al juez al inicio. Yo lo puedo interpretar como un acta y que se presentaba al inicio al juez, pero que las partes tenían que estar de acuerdo con aceptar el fallo que el juez emitiera al final. También está la protección jurídica extraprocesal, y hablamos de un título que me llamó mucho la atención, que se llamaba remedios pretorios, y les voy a explicar así en breve a qué se refieren los remedios pretorios. Dice que era una serie de actuaciones del pretor al margen del proceso para la protección de determinadas situaciones jurídicas o de hecho amenazadas y la intervención abusiva y antijurídica de otras personas. Lo que yo entendí en esta parte de los remedios pretorios es cuando una persona tiene a su cargo defender a alguien que ha sido condenado injustamente o que se le ha aplicado una sentencia que no va en cuanto a la ley, sino que va en contra de la ley. Luego está lo que es la prueba. Como su nombre lo indica, prueba. Yo les voy a explicar un poco acerca de lo que consistía la prueba. Si se dan cuenta, cuando hay un juicio, lo principal son las pruebas que ahí se presentan. Entonces dice que la prueba es la actividad de las partes procesales dirigidas a ocasionar la evidencia necesaria para obtener la convicción del juez o tribunal sobre los hechos por ellos afirmados e intervenida por el órgano jurisdiccional. Entonces quiere decir que son todas las pruebas que se van a presentar ante el juez para que éste determine si la persona es culpable o no. También dice que en la prueba en la antigua Roma se establecieron algunas normas en cuanto a los testigos, y dice que no podían hablar personas que no fueran de los testigos que se habían afirmado al inicio, o sea, las personas que iban a participar. No podían participar terceras personas, sino que solo las personas que ya se habían establecido, y creo que esa norma todavía se sigue cumpliendo. Dice que el objeto de la prueba, o sea, la prueba tiene varios objetos. Su finalidad dice que es formar la convicción del juez o tribunal en lo que se presenta la verdadera existencia de los hechos expuestos en el debate, o a través de los diferentes escritos de acusación y la participación de los acusados. Entonces
el objeto de presentar las pruebas no es solo porque se quieran presentar, sino que a través de ellas se va a representar todos los hechos, todas las pruebas que usted considera necesarias para aclarar la situación, el acto jurídico por el cual se está acusando a la persona. Después del objeto de la prueba, hablamos de los medios de la prueba y se los voy a definir así en un ejemplo claro. Los medios de la prueba son 6. Está la concentración, la oralidad, la inmediación, la igualdad de las partes, la verdad material y la contradicción. Entonces, resumiendo, todos los medios de la prueba les puedo dar un ejemplo de cuando se presenta un caso y se lleva ante el juez. Entonces, se procede a un juicio. Entonces, dentro del juicio se deben de llevar a cabo los 6 medios de prueba. Entonces dice que inicia la sesión y todas las personas involucradas tienen que estar ahí. También dice que las diferentes discusiones, el debate que se va a tener ahí, ya se sabe que va a ser en su mayoría oral. También va a haber intermediación de las partes, del abogado, del acusado, de los testigos, de todas las partes, y por eso dice igualdad de las partes, o sea, todos van a tener el mismo tiempo, todos van a tener derecho de hablar, igual el acusado y los testigos, todos tienen su tiempo. Y la verdad material también habla de la contradicción, que sería el último medio de la prueba, y es cuando se establece un documento que deja en evidencia lo que se estableció en ese juicio o a lo que llegaron, el acuerdo que se llegó en cuanto a lo que esté el proceso que esté llevando el acusado. Entonces eso sería en cuanto a lo que es los medios de la prueba. Mi compañera va a continuar con la siguiente parte del tema. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, licenciado. Yo voy a continuar con el tema que estaba explicando el señor Arminda y continuando con lo que es las pruebas, y también voy a hablarles un poco sobre la sentencia. Para continuar, les voy a explicar un poco sobre lo que es proposición. La proposición se refiere al procedimiento ordinario por delitos graves que el Ministerio Fiscal y las partes manifestarán en sus respectivos escritos de calificación. En la definición podemos decir que hablamos sobre escritos de calificación, pero ¿qué significa un escrito de calificación? Un escrito de calificación es aquel que en determinado momento del procedimiento deben formular, ya sea el Ministerio Fiscal y acusación particular, si existiera ya sea la defensa del acusado o acusados y de los responsables civiles, concentrando o uniendo por el orden antes mencionado todas las partes, los hechos punibles o no, la calificación jurídica de los mismos, también la atribución de responsabilidad penal o ausencia de esta para los acusados, para los que resulten investigados. En las listas de peritos y testigos se expresarán sus nombres y apellidos, el apodo si tuviere alguno, también su domicilio o residencia, manifestando además la parte que los presente si los peritos y testigos han de ser citados judicialmente o si se encarga de hacer concurrir a los interesados. Cada parte presentará tantas copias de las listas de peritos y testigos cuantas sean las demás personas que estén en la causa, a cada una de las cuales se les entregará una de dichas copias en el mismo día en que fueron presentadas. También les voy a hablar un poco sobre la admisión o denegación de las pruebas. Luego de que se presenten las pruebas y los escritos de calificación, como bien mencionábamos, dictarán diligencia teniendo por hecha la calificación, si se utilizarán o no se pueden utilizar dichas pruebas. Si se rechazan las propuestas por el acusador privado, habrá de ser oído el fiscal si éste interviniera en dicha causa, ¿verdad? También está lo que es
la prueba anticipada. En materia probatoria, o sea, hablando de pruebas, la regla general es la que el tribunal tan solo puede fundamentar su sentencia practicada bajo su inmediación en el juicio oral, pero en algunas ocasiones se hace necesario que el juez de instrucción o incluso la policía judicial, actuando a prevención, el juez en este caso procederá al aseguramiento de la prueba y hará que la practique directamente desde la sala, ¿verdad? También para que tales actos de aportación por parte del tribunal se conviertan en actos de prueba, es preciso que cumplan algunos requisitos o garantías, mencionando dos, que son los siguientes. El número 1 es el material, que quiere decir la irrepetibilidad del hecho. Si un testigo o perito insustituible no se encuentra dentro del país, dentro del territorio, o se encuentra en peligro, se hace acreedor a unas garantías en su declaración con todo un conjunto de garantías, como decía, en donde se podían practicarse con una carta especial en donde él podrá presentarse otro día, o bien ahí dar su testimonio en este caso, ¿verdad? El número 2 eran los subjetivos, la independencia y contradicción y su posible excepción en la prueba preconstruida. Hay que recordar que la prueba exige contradicción e igualdad de armas, porque no se sabrá si las pruebas son válidas o no lo son, ¿verdad? Entonces, en la declaración sumarial de testigos con peligro de muerte o de ausencia, o en el incidente de recusación de peritos. Pero la doctrina jurisprudencial no exige que la contradicción efectivamente se produzca, sino tan solo que se posibilite. También está la prueba acordada ex oficio. Esta faculta al juez o tribunal para llevar a efecto las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes. Si ninguna de las partes, ya sea acusado o demandante, entonces el juez tiene la facultad de presentar sus propias pruebas, que considera necesarias también para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación. Por la misma razón, el tribunal puede acordar de oficio los careos respectivos de los testigos entre sí o con los procesados o entre estos, y examinar por propia iniciativa los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de dicho caso y de los hechos de que se habla. La prueba producida irregularmente. En el concepto de prueba irregularmente obtenida debe incluirse desde una perspectiva amplia toda aquella practicada con infracción de normas legales, sean estas de la naturaleza que sean. Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes. Número 1, cuando se produzcan por o ante tribunal con la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. Número 2, cuando las pruebas se realicen bajo violencia o algún tipo de intimidación. 3, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, o sea que cuando no se siga un procedimiento adecuado, esto va a ser nulo. Número 4, cuando se realicen sin intervención de algún abogado, en los casos en que la ley establezca como preceptiva. Número 5, cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial. Y número 6, en los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan. Ya. Como último tema es la sentencia o sentencia. Esto es de que después de concluida la etapa de presentación de las respectivas pruebas y luego de haber ponderado y apreciado la prueba, el juez debía emitir su opinión a través de la sentencia, la cual demostraba si tenía razón o no el demandante, poniendo en fin a la fase in judicio, o sea, en juicio.
El fallo del juez debía guardar estricta observancia a la fórmula y ajustarse a la que en ella figuraba, sin poder corregir cualquier posible error. La sentencia hay 4 tipos y podía ser absolutoria. Como su nombre lo indica, este absolvía al reo o al acusado de cualquier sentencia. Y esta dictaminaría que una persona no es culpable del delito antes mencionado en las pruebas. La otra es la condenatoria, que fija las penas que el acusado debe cumplir. Se pronunciará de la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación de la libertad previstas en la ley cuando un reo es acusado y debe tener sentencia absoluta, ¿verdad? También está la declarativa, que es la sentencia que responde a la pretensión de dar constancia jurídica de un hecho, un derecho o un deber, de una relación jurídica, etc. Se diferencia de la constitutiva en que esta innova la situación jurídica con respecto a cómo se encontraba antes del proceso. O sea que esta como que coloca algunas obligaciones que el acusado debe cumplir, ¿verdad? Y la constitutiva, que es la sentencia que, accediendo a la pretensión de una de las partes litigantes, se limita a declarar el derecho y constituir una nueva situación jurídica entre las partes o modificar o extinguir la ya existente. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Esta va a quitar algunas situaciones que estaban anteriormente y va a colocar otras. Se me viene a la mente, por ejemplo, la de divorcio, que anteriormente aparecía como casado, pero luego de esta sentencia, entonces esto va a desaparecer y cambia su situación jurídica. Si fuera rechazada o denegada la práctica de las diligencias de prueba, podrá interponerse en su día el recurso de casación, si se prepara oportunamente para que éste sea utilizado. El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto el anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido el debido proceso. O sea que hay un error en el procedimiento, entonces en este caso sería anulado y reabierto el caso. El grupo número 2, esta fue nuestra exposición, espero hayan comprendido lo que nosotros tratamos de explicar. Les agradecemos su atención. Muchas gracias. Gracias.